Hola, espero que se encuentren sumamente bien. Hoy cerramos con broche de oro, Lucas 24, antes de pasar a Juan. Entonces ya vamos al final de Lucas y con esto cerramos el tercer capítulo de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y así vamos. Todos los días grabando a la vez y yo de verdad que estoy muy feliz y complacida de ver cómo comparten conmigo e interactúan conmigo leyendo la Biblia juntos. Algo muy importante que destacar de Lucas 24 es algo que por lo menos aquí en Venezuela está en la boca de todos y es el Emaús. Hoy veremos el camino al Emaús. Ese camino que se recorre con Cristo al lado, a pesar de que a veces no lo reconocemos. Comencemos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. Por favor, llena nuestro corazón de paz, tranquilidad y calma. Sobre todo, de mucho amor. También, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes para que tengamos el don de la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento para que podamos leer, comprender y aplicar estas palabras en nuestro día a día y así acercarnos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio las vendas, y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas.
¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Esto es palabra del Señor y la gloria es para nuestro Señor Jesús. El camino del Emaús, el camino de reconocer a Cristo incluso cuando no lo vemos. Sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Pero luego tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y entonces abrieron los ojos y le reconocieron, como en la Eucaristía cada vez que vamos a misa. Por otra parte, estaban contando unos y otros como las cosas que estaban sucediendo. Y entró Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz con vosotros. Eso debió haber sido una cuestión impresionante, asombrosa. Les tuvo que abrir el entendimiento para que pudieran comprender lo que estaba ocurriendo y comprender las escrituras, para que se entendieran que se estaba cumpliendo todo lo que ya se había profetizado. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Jesús está entre nosotros, está en el cielo, está en todas partes. Y nosotros debemos saber y entender que contamos con Él y con su apoyo siempre que lo busquemos. Pero tenemos nosotros que dar ese paso de buscarlo, de tratar de comprenderlo y de abrir nuestros ojos y pedirle al Señor que nos dé la inteligencia suficiente para poder
verlo, reconocerlo y escucharlo. Espero que tengan un muy feliz día y si tienen alguna otra reflexión acerca de lo que leímos hoy, por favor déjenla en los comentarios. Un abrazo que les arrope el alma.